compartir la palabra y sobre todo mis hermanas, mis hermanos, pues estar siempre conscientes y, y entendidos de que tenemos que predicar, tenemos que establecer la gloria, el reino de Dios, la salvación para las personas y sobre todo mis hermanas, mis hermanos, que también atendemos un mandato, atendemos una orden y un grande deseo que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él, antes de partir, dijo, vayan, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Esa es la finalidad también, hermanos, obedecer, porque acuérdense ahí en Mateo 28, cuando habla de la gran comisión, hermanas, hermanos, bueno, pues yo siempre analizo esta palabra, analizo este tema y digo, la gran comisión era un tema trascendental, era un tema prioritario, algo extremadamente, extremadamente necesario que nosotros tendremos que hacer. Es algo, es una orden, es un mandato que lleva toda la intención, hermanas, hermanos, lleva toda la intención de concientizarnos en que nosotros tenemos que atender este llamado, esta recomendación, esta orden, este mandamiento, que es algo trascendental, fundamental, prioritario y de gran estima, mis hermanas, mis hermanos, porque esa era una de las preocupaciones del Señor antes de partir. Decía, yo quiero que vayan y que lleven este evangelio a toda criatura, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo antes de partir era esto, hermanas, hermanos, enviarlos. Y desde que Él estaba aquí, desde que Él anduvo aquí, envió y empezó a hacer discípulos, empezó a formar discípulos, a formar ministros que iban a salir por todo el mundo a predicar el evangelio de salvación. Así es de que mis hermanas, mis hermanos, bueno, pues este nombre de la Gran Comisión para este programa pues sí, fue inspirado por este tema. Y bueno, pues antes de seguir adelante, después de esta después de esta introducción el gran mandamiento, aunque este no es el tema, quiero decirle que el tema es otro, muy diferente a lo que yo hablé ahorita en esta pequeña introducción. Pero antes de seguir adelante, queremos honrar al Padre. Claro, como siempre, queremos darle gracias y ponerlo todo en sus manos. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por este privilegio, esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder transmitir a través de este medio de comunicación. Gracias te damos, Padre, porque es un privilegio servirte. Tú sabes, Padre, que lo hacemos por amor a las almas, a las personas, lo hacemos por amor a ti, Señor, porque sabemos de dónde nos sacaste, sabemos lo que has hecho con nosotros, sabemos exactamente, Padre, lo que has hecho en nuestra vida. Y no por lucro ni por sacar provecho de algo de alguien, esa no es nuestra finalidad. Tú lo sabes bien, Padre, y sabes que nuestro corazón ya no busca riquezas materiales. Lo único que buscamos es agradarte a ti, porque queremos salvarnos, Señor. Queremos que también otras personas se salven. Por eso es que te pedimos ayuda en este momento, para que tu palabra llegue a cada corazón, que tu palabra llegue, Señor, a cada vida, que todos aquellos que escuchan la radio a través de las diferentes plataformas sean bendecidos de parte tuya en este día, mi Dios, y que reciban una palabra que les va a ser de bendición, no solamente a ellos, sino también a sus familias, porque no solamente has pensado en la salvación propia o de cada persona, sino de cada varón, de cada mujer, juntamente con sus familias. Gracias, Padre. Es un privilegio servirte, Señor, por amor a ti, por amor a tu obra y por amor a las almas. Amén y amén. Bien, amados hermanos, este día, mire, tenemos algo ahí que he estado analizando. Analizo mucho este tema, hermanas, hermanos, porque regularmente, a veces, bueno, yo me pongo a pensar, hermanos, miren, muchas veces le he dicho, oye, Padre, es que este tema, esta palabra, parece que el otro día ya la dije. Digo, sí, pero vuélvela a decir. Yo me quedo pensando, digo, ¿por qué? Y muchas veces pregunté, he cometido el pecado de cuestionar a veces la decisión de Dios porque pienso yo que a lo mejor me estoy equivocando o que a lo mejor estoy haciendo algo indebido, pero miren, el Señor
así me hizo sentir en mi corazón. Y yo lo había leído en la Biblia. Yo sé que me acuerdo de Moisés cuando dice te prescribo, porque cuando dice te prescribo es porque ya les había él escrito esas palabras con anterioridad, pero el pueblo las olvidaba. Y nosotros así somos, nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Y a veces no solamente nos olvidamos, sino que no ponemos atención a lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. De hecho, he llegado a oír comentarios yo que me dicen, no, es que el pastor ha hablado como 3 veces de lo mismo. Y digo, no es que yo haya hablado de lo mismo. Lo que pasa que somos personas de dura cerviz y no queremos escuchar, o no se nos queda, o no nos interesa, o simplemente pensamos que el pastor pues está equivocando porque, o los pastores se están equivocando porque han hablado varias veces el mismo tema, la misma palabra. Y no es así, mis hermanas, mis hermanos. Lo que pasa es que Dios tiene que hablártelo una y otra y otra y otra vez hasta que te caiga el 20, como decimos allá en mi rancho, hasta que te caiga el 20 de la palabra, porque no queremos a veces, hermanas, hermanos, ser entendidos, no queremos ser obedientes. Pensamos que no, esa palabra ya la dijo, no le pongo atención, porque pues ya la oí. Sí, pero así como estás actuando por algo, Dios te quiere hablar una y otra vez del mismo tema. ¿Sabes por qué? Porque sigues en ese mismo problema. Sigues en ese mismo problema y a veces no quieres soltar, no quieres dejar, no quieres hacer a un lado ese detalle, ese problemita, que lo único que está haciendo ese problema es apartarte de Dios, apartarte de la bendición. Te pierdes la bendición que Dios tiene para ti, las bendiciones que Dios tiene no solamente para ti, sino también para tu propia familia, y no nos alcanza el entendimiento para comprender que Dios trata de hablarnos, que Dios trata de prevenirnos, que Dios trata de persuadirnos, hermanas, hermanos, en un tema en el cual nosotros estamos batallando, en el cual nosotros no queremos soltar, no lo queremos hacer a un lado, no lo queremos desechar de nuestra vida. Y una de ellas, hermanas, hermanos, uno de estos problemas es el enojo, cuando las personas están enojados con sus adversarios. La ira, hermanas, hermanos, como habla ahí en Mateo capítulo 5, en el encabezado ahí del versículo 21, sí, y la ira, el enojo, el estar enojado con tu hermana, con tu hermano, con algún adversario, lo único que hace, hermana, hermano, tú tal vez en tu enojo, en tu decisión de estar enojado, estás tú satisfaciendo tu ego, te estás satisfaciendo a ti, pero no te das cuenta que hay un daño, que hay consecuencias, que pueden venir consecuencias que te van a dañar, no solamente a ti, sino a lo que está a tu alrededor. Y no queremos tomar conciencia de que ese tipo de detalles, hermanas, hermanos, en nuestra vida, Dios necesita erradicarlos de nosotros. Dios necesita sacarlos de nuestra vida porque nos están apartando de Él, nos están separando de la comunión con Dios y nos separan completamente de la presencia de Dios y de la presencia de su Santo Espíritu. Ayer hablábamos un detallito, hermanas, hermanos, un tema que nosotros cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos desanimados, cuando empezamos a sentir ese desánimo que te hace decir, no, ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir, ya no quiero saber nada. ¿Sabes por qué pasa eso, mi hermana, mi hermano? Porque tu alma está vacía. Y nadie, nada ni nadie, ni el pastor, porque a veces que siempre se le echa la culpa al pastor, o a veces hasta le echamos la culpa a Dios, es que tú no estás aquí, Dios, es que el pastor no me ha alimentado, que el pastor no me ha ayudado. Hermana, hermano, no depende a veces del pastor, depende de ti misma, de ti mismo, porque es tu responsabilidad alimentar tu alma. Te preocupas, nos preocupamos por alimentar el cuerpo, alimentarlo de todo lo que pide. Comida, bebida, descanso, paseo, placeres, gozo, todo le damos al cuerpo, lo que el cuerpo pide, eso le damos, pero pocas veces hacemos conciencia, mis hermanas, mis hermanos, de que también tenemos que alimentar el alma, y a veces duramos hasta una semana o 2 semanas sin asistir a la iglesia, ¿y qué pasa? Tu alma se está vaciando. No tomamos la Biblia la tenemos que tomar cada día, 2, 3 veces al día,
para leerla, para escuchar la voz de Dios, y duramos hasta una semana sin tocar la Biblia. La oración, pereza espiritual, no queremos levantarnos de madrugada. Dios te despierta de madrugada y te dice, levántate a orar, y tú, pastor, ¿qué cree que no puedo dormir? Tengo insomnio. No, no es insomnio, no es que no puedas dormir. Lo que pasa es que Dios te está despertando para que tú te pongas a orar, pero no quieres orar, no quieres doblar rodillas. No estás alimentando el alma, por eso llega el momento en que viene un problemita, ¿y qué pasa? Ese problemita te tumba fácilmente. Viene la decadencia, te saca. Viene el desánimo, la ansiedad, la tristeza. ¿Y qué pasa? La primera decisión que quieres tomar, no, pues ya no voy a la iglesia, el pastor no me atiende, los hermanos ni se preocupan por mí, no me quieren, no son de Dios, porque ellos deberían de estar aquí atendiéndome. Hermana, hermano, si no somos bebés, muchas veces ya tenemos hasta años del conocimiento de Dios, años, y todavía queremos que los hermanos nos estén meciendo la cuna, nos estén dando la teta, nos estén dando el biberón ahí en la cuna, y que estén ahí cerquita. Mi hermana, mi hermano, desde que tienes a Cristo en tu corazón, tú ya eres una nueva criatura. Y tu nivel espiritual, tu llenura, no depende de lo que hacen los demás, depende de ti mismo o de ti misma. Tú eres el responsable, la responsable de alimentar tu alma. Así como alimentas tu cuerpo, como peleas por tu cuerpo, como te cuidas, te vistes, te calzas, te bañas, te aseas, le das de comer a tu cuerpo, te alimentas, y está bien. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, tienes que hacerlo porque es tu vida cotidiana, tu vida personal, tu cuerpo, tienes que cuidarlo, cuidar tu salud principalmente. Pero así como cuidamos todo, hermanas, hermanos, tenemos que cuidar también nuestra alma. Tenemos que llenar nuestra alma, alimentar nuestra alma. Nos levantamos, hermanas, hermanos, y yo me acuerdo cuando andaba en el mundo que me levantaba y en vez de darle gracias a Dios, lo primero que hacía era agarrar el cigarro de marihuana para fumar marihuana. Ni siquiera pensaba en la comida o en un vaso de agua. Mi primer pensamiento al poner los pies sobre esta bendita tierra que Dios creó era fumarme un cigarro de marihuana. Y ahora no, ahora yo le digo al Señor que cada día que me levante yo tenga que darte gracias como una obligación, una responsabilidad de ir al piso y doblar mis rodillas, o sentado, parado, no sé, pero darte gracias, voltear mis ojos al cielo y Señor, gracias Padre, te bendigo, te alabo, te glorifico, te exalto, porque de esa forma yo estoy alimentando mi alma. El alma se vacía, el alma se cansa, el alma también se enferma, mi hermana, mi hermano. Y mira, parece que ya le di muchas vueltas al asunto, pero tenía que hablar esto, mi hermana, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando el alma está vacía, hay ira, hay enojo. Y difícilmente nosotros queremos ponernos a cuentas con nuestros adversarios. Qué triste que siendo hijos de Dios, teniendo conocimiento de la palabra, no tengamos, hermanas, hermanos, el deseo en el corazón de estar en paz con nuestro prójimo. Y entran muchos detalles, en este tema entran muchos detalles, como por ejemplo el amar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no, tú estás enojado, estás contento con unos, pero estás enojado con otros, enojada con otros. Hace días el Señor me revelaba esta palabra, porque llegan momentos de tristeza, aflicción también a nuestra vida, pero tratamos de superarlos, ¿verdad? Con la plática con Dios, con la oración, con la lectura de la palabra, tratamos de superar esto. Y el Señor, mire, el Señor me revelaba, me decía a mí, dijo, mira, porque yo, de hecho, hermanas, hermanos, yo le digo, Padre, todavía desde que empecé a trabajar como pastor, le digo, Padre, a lo mejor tú ni me has llamado al pastorado. Yo era evangelista, yo era misionero, y ahora, ¿por qué este cambio? Y el Señor le he preguntado y le he dicho, confírmame a través de algo, a través de alguien. Y muchas veces Dios me ha confirmado. Y estos últimos días que yo le preguntaba, Señor, ¿cómo es que mucha gente
atenta contra la iglesia. Y dice, sí, desafortunadamente, la mayoría de la gente que atenta contra la iglesia no es el que es malo. Tal vez puede haber alguien que atente contra una persona, un hijo de Dios, pero lo que más tristeza me da es que la misma iglesia atenta contra la iglesia en ocasiones. No todos, no generalizo porque no es así. Desde luego que tampoco condeno porque no es así. Pero me vino esta palabra en el corazón. Cómo hay personas que se dicen, soy cristiano, voy a una iglesia, pero en su corazón, esto me lo reveló el Señor, hermanas, hermanos, en su corazón hay el deseo de que una iglesia fracase. Y claro, yo me dirijo a la iglesia donde nosotros estamos pastoreando, porque he visto cómo hay personas que con maldad, con saña, con odio, hablan cosas terribles y no solamente eso, sino que hablan con las personas y las quieren sacar de ese lugar, porque la finalidad muchas veces no es sacarla de ahí, sino a hablar cosas terribles. Otra vez ya que decían que escapa por tu vida, pues ni que los estuviéramos matando. Otro tema que oía yo, que la enseñanza, bueno, nadie aprende porque no quiere, porque siempre se predica la palabra. Pero otra de las cosas, hermanas, hermanos, que me venían a mi corazón es que no es precisamente el querer ver a una persona, hacerle daño a una persona, a la misma iglesia. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es posible que algunos doblemos nuestras rodillas y levantemos nuestras manos al cielo y te digamos, bendito seas, Señor Jesús, pero acá adentro de mi corazón quiero pisotear una iglesia que te pertenece a ti? Porque una iglesia cristiana es una iglesia de Cristo, tuya, Señor. Tú la estableces, tú la guías, tú la conduces. No puedo yo estarte diciendo bendito seas y por la espalda darte la puñalada. Porque es lo que hay personas que no toman conciencia de lo que están haciendo y su intención en su corazón es pisotear una iglesia que te pertenece a ti. Y en este caso, ¿sabes qué? No solamente ellos creen que están pisoteando al pastor, creen que están pisoteando la iglesia, a la gente, pero están pisoteando la iglesia y de pasada te están pisoteando a ti también. Tú bien dijiste, Señor, yo le preguntaba, no puede una fuente dar agua dulce y dar agua amarga. No puede un reino estar dividido contra sí porque ese reino será desolado. Y así es. Así ocurre, mis hermanas, mis hermanos. Desafortunadamente así ocurre. Ha habido tanta hazaña, tanta maldad. Y el objetivo, ¿saben cuál es? Destruir la iglesia. ¿Destruir a quién? La iglesia. No, pero ¿destruir a quién? A Cristo. Qué terrible. ¿Hasta dónde llega la ignorancia? De que pensamos que estamos dañando una iglesia, dañando a un pastor, y lo que estamos haciendo es atentar contra el mismo Cristo que me salvó, atentar contra el mismo Cristo al que le digo yo, tú eres mi Salvador, bendito sea Señor. Me acuerdo de aquellos hombres cuando la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el Señor cumple la profecía, cuando el profeta dijo, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado en un pollino. Y toda la gente gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Altísimo. Pero a los próximos días, ellos mismos, así como habían glorificado el nombre del Señor Jesucristo, estaban gritando, mátenle, crucifíquenle, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso que se vivió en aquel tiempo, en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sabes qué, mi hermana, mi hermano? Sigue pasando en la actualidad
con algunos pseudo cristianos o pseudo cristianas que por fuera son personas que aparentemente predican la palabra, oran y aparentemente aman pero aparentemente digo porque solamente lo hacen de palabra y no de corazón. Porque he llegado a oír comentarios que no, es que ellos dicen que sí les aman y que ustedes no les aman a ellos. No, porque yo tengo que demostrar el amor con hechos, no con palabras. Yo tengo que demostrar el cristianismo con hechos, no con palabras. Así no se demuestra el cristianismo. No puedo yo estar negando a Jesús en la noche y hablando de Jesús en la mañana. No puedo hacer eso. Eso no es correcto, ni delante de los ojos de los hombres, ni delante de Dios. Muchas personas son engañadas y extraídas por su falta de conocimiento de la palabra y también por falta de obediencia, porque son personas que no quieren obedecer a sus pastores, no quieren obedecer a sus líderes, no quieren obedecer y quieren siempre hacer las cosas a su manera. Por eso son extraídas fácilmente de las iglesias. Son engañadas porque no tienen conocimiento de la palabra, ni tampoco, lo peor de todo, no solamente no hay conocimiento de la palabra, sino lo peor de todo, hermanas, hermanos, es que su alma no está llena. No hay un nivel espiritual correcto. No están paradas y fundamentadas sobre la roca que es Cristo. Porque si estuviésemos fundamentados sobre la roca que es Cristo, nadie me mueve, nada me mueve, ni una tempestad, ni un problema, ni una dificultad, ni una enfermedad, ni una palabra, ni una persona me puede mover de la roca que es Cristo. Pero desafortunadamente así es. Nos engañan fácilmente por falta de conocimiento, por falta de obediencia y por falta, hermanas, hermanos, de responsabilidad. Vamos a otro lugar y en otro lugar sí somos obedientes. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer las reglas. No, es que acá sí hay reglas, pero ¿por qué no obedeciste las reglas allá en otro lugar? ¿Por qué no obedeciste al otro pastor? Si es el mismo Dios, es el mismo Cristo. Simple y sencillamente porque así es, hermanas, hermanos. El problema no es el lugar, ni tampoco son las personas que están en ese lugar. El problema somos nosotros mismos, que no queremos obedecer, que no queremos atender la recomendación. Y mire, de ahí se deriva todo esto. Voy a llegar a un punto central. El odio, el enojo. Personas que siguen orando, ayunando, leyendo la palabra, predicando la palabra hasta en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en todas las plataformas, hermanas, hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Hay personas que tienen rencores en su corazón y tienen problemas contra un adversario. Y no estoy hablando del adversario, el diablo, porque luego también así pasa, toda la culpa se le echan al diablo también. Sí, el diablo anda como león rugiente buscando quién devorar, pero tú sabes perfectamente bien que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú sabes perfectamente bien que los ojos de Jehová están sobre de los justos. Tú sabes perfectamente bien que Dios te dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. El Señor Jesucristo ahí en Mateo 28 también habló este último versículo cuando dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y venga lo que venga y venga quien venga, hermana, hermano, tú estás protegida, estás protegido. Si te agarra desprotegido el enemigo, si te agarra desprotegido el problema, si te agarra desprotegida la situación, ¿sabes por qué? Porque está vacía tu alma, porque no estás llena, no estás lleno de la presencia de Dios. No has hecho para llenar tu alma, no has hecho para sentirte que tu copa esté rebosando. Ha faltado, hermana, hermano. Entonces, por eso nos tumba cualquier problemita, nos tumba, nos desanima, nos desalienta. Y en realidad, ¿por qué? Porque hay algo ahí atorado, hay algo ahí que está interviniendo. Es como la tubería del agua, cuando la tubería del agua empieza a formar un sarro por dentro, esa tubería del agua, al principio avienta un chorronón de agua bien bonito, y luego poco a poco el agua, oye, pero no tengo agua, porque sale muy poquita agua, y no te explicas por qué, si tus vecinos tienen suficiente agua, la llave de allá afuera sale suficiente agua, pero acá dentro del hogar no sale mucha agua. ¿Por qué? Porque el tubo ya se llenó de sarro, o está sucio, algo está atorado por ahí, que no deja que el agua fluya.
que no deja que el agua salga. Algo está atorado, atravesado ahí, estorbando, obstruyendo. Y por eso a veces que no hay un crecimiento espiritual, mi hermana, mi hermano, como el Señor es tan sabio y tan elocuente que nunca se equivoca en la palabra, nunca se equivoca. ¿Cómo será, hermanas, hermanos, que nosotros tengamos que arreglar nuestras cuentas con nuestros adversarios? Mire, hace unos días, hace un tiempo, un detalle, y yo siempre, como siempre pasa algo así, como pastor, siempre lo primero que hago, oiga, pues le pido perdón si en algo le he fallado, le pido perdón. Algunas veces escucho, no hay nada que perdonar. Algunas veces escucho, pues no sé. Algunas veces no escucho nada, pero cuando no escucha nada es porque las personas hablábamos el otro tema en otra ocasión ahí en la radio. Sí, nos gusta pedir perdón, nos gusta ser perdonados. Qué bonito se siente pedir perdón, qué bonito se siente ser perdonado, pero cuando se trata de perdonar, se cierra todo, se acaba todo. ¿No estás completando? ¿Completas a medias? Porque dice que sí, tenemos que pedir perdón, pero también dice que tenemos que perdonar allá en Mateo 6. Ahorita se la leemos para que usted vea que se lo estamos corroborando con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano, mi hermana, mi hermano. Vamos a leer esta cita que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo número 57. Dice el encabezado, dice, arréglate con tu adversario. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues, hasta que hayas pagado aún la última blanca. No tienes, hermana, hermano, por qué llegar delante del juez y delante del alguacil. Podemos interpretar esta parte de la Biblia, o se puede decir parábola, no sé, pero mire, hermana, hermano, no habla solamente de un juez terrenal. Porque usted dirá, bueno, es que somos tan astutos, hermanas, hermanos, que a veces a todos le hallamos para mal a todos le hallamos alguna salida. Pues si me meten en la cárcel pago la fianza y salgo bajo fianza y ya salgo libre. Si me echan al alguacil, pues ahí al alguacil a lo mejor le doy una mochadita por acá por debajo del agua y a lo mejor me evita la sentencia, me evita llegar con el juez. O si llego con el juez igual, y a lo mejor el juez pues también se vende. También el juez se vende y, mire juez, aquí está, mire, le voy a dejar algo, por ahí, bórrele poquito a la sentencia. Y actuamos de forma corrupta, compramos las autoridades, porque mucha gente así piensa, hermanas, hermano. Sí, voy a cometer este fraude, voy a cometer este delito, voy a la cárcel, pago con 4 años, pero salgo y me disfruto todo lo que me robé. O le doy la mitad de lo que hice al juez o al alguacil y se acaba todo. Me quito del problema. Así pensamos, hermanas, hermanos, que no. Bueno, digo porque así son las leyes terrenales. Muchas leyes terrenales no se cumplen al pie de la letra, ni nosotros las cumplimos. Pero, ¿qué te parece si yo te digo que también habla de un alguacil
de un juez que está en los cielos. ¿Qué te parece si te dijera yo que esta palabra no solamente se refiere a un alguacil terrenal? No sé si me estás entendiendo. Ponte a cuentas con tu adversario. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es fácil decir, hermanas, hermanos, sí, tengo muchos adversarios, tengo muchos, pero no es tan fácil decir, el adversario soy yo. Yo soy el que estoy mal. Yo soy el que me he equivocado. Yo soy el que cometí el error. Soy yo el que estoy fallando. No es fácil. Es más, casi nadie lo hace. Y más cuando se trata de que si tienes rencor, amargura u odio, coraje, envidia contra alguna persona, va a ser muy difícil que en un encuentro el Señor te diga, oye, pídele perdón y perdona. Lo he vivido, hermanas, hermanos. Lo he vivido y lo he visto con mis propios ojos. Como personas que doblan rodillas para orar, no van y le piden perdón a su adversario. Como personas que doblan sus rodillas para orar, tienen en el corazón el deseo de destruir, de hacer daño. Y no solamente algo que no tiene importancia, estoy hablando de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Muchas personas, hermanas, hermanos, que se levantan contra esa iglesia porque supuestamente hay algo ahí. Pues sí, hay algo ahí. Y ese algo se llama Jesucristo. Recuerdo al apóstol San Pablo cuando fue confrontado por el mismo Señor Jesucristo. Y yo es la pregunta que me hago, Señor, ¿por qué te persiguen? Porque ellos piensan que me persiguen a mí. Ellos piensan que persiguen la iglesia o a las hermanas de la iglesia que no les caen bien. Pero le digo, Señor, ¿por qué te siguen persiguiendo? Eso va a ser siempre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice allá en el capítulo 24 de Mateo, cuando hablaba el Señor Jesucristo de las señales. Persiguen a Jesucristo. Y recordaba al apóstol cuando Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo. El Señor le dijo también, Saulo, bueno, no era Pablo, todavía era Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí está la clave. Dura cosa te es darle de patadas a una cosa puntiaguda. Imagínate un clavo grande puesto en una tabla. Tú quieres sacar ese clavo de la tabla. Tienes que utilizar un martillo de uña. Pero tu decisión equivocada es que voy a sacar ese clavo a punta de patadas o de puntapiés o de coces, como dice la Biblia. ¿Vas a sacar el clavo o te vas a echar a perder el pie? Cosa que no entienden las personas, no entiende la gente. Pero ¿sabe por qué pasa esto? También por ignorancia de la palabra. Que la palabra no te debe de dejar actuar de forma equivocada. Es la voz de Dios hablando a tu vida. Él te corrige, Él te instruye, Él te enseña, Él te alumbra, Él te guía a través de su palabra. Pero tú sigues teniendo rencor y odio en tu corazón contra algunos hermanos en Cristo, que son hermanos en la fe. Y tú por las noches oras, y tú por las mañanas oras al Señor,
Y tú por las tardes oras al Señor. Y tú por el camino predicas la palabra del Señor, hablas de la palabra del Señor, pero tienes odio contra algunas de tus hermanas y de tus hermanos. Qué tremendo, hermanas, hermanos, qué terrible que al mismo Señor que le dices te amo, te levantas de las rodillas y tomas un puñal y le das una puñalada por la espalda. Hace rato le dijiste te amo y ahorita le dices te odio, te odio, te odio, por la amargura y el rencor que traes en tu corazón y el querer destruir algo que es indestructible. Puedes destruir al hombre si tú quieres, pero también estás pecando, porque la Biblia dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ores por, si es tu enemigo, ora por tu enemigo, pídele a Dios por tu enemigo, por tu adversario. Ámalo, bendícelo, porque no solamente es él también tiene familia. Y si tú bendices a tus enemigos, si tú bendices a tus opresores, si tú bendices a aquellos que te quieren hacer daño, tú no nada más estás bendiciéndolos a ellos, sino también estás bendiciendo a sus hijos, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, a toda su familia la estás bendiciendo. Porque no solamente es una persona. Pastor, pero es que me hizo daño, me está haciendo daño. Ámalo, bendícelo, bendícelo. Siembra cosas buenas. Recuerda que dijo el Señor que lo que sembramos cosechamos. Ponte a cuentas con tu adversario. ¿Sí? Ponte a cuentas con él. Arréglate con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. ¿Quién es el juez? ¿Se acuerda que la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de quién? De Jesucristo. ¿Usted cree que va a llegar delante del Señor aquel día y decir, Señor, acuérdate que, pues que me hizo daño, no me quería? Sí, pero yo conozco tu corazón. A mí no me puedes engañar. Tenías odio, rencor, amargura contra él, contra ella. Querías venganza. Traías sed de venganza, envidia, rencor. Nunca fuiste a pedirle perdón. ¿Cómo sabes tú si él o ella pidió perdón o te pidió perdón y tú no le quisiste perdonar? No hablamos solamente de un juez terrenal. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor para rendir cuentas de todas nuestras obras que hicimos, sean buenas o sean malas. Y la cárcel, hermana, hermano, no va a ser un calabozo con rejas. La cárcel va a ser una cárcel eterna, donde vas a tener que pagar por haber odiado a tu prójimo, por haberle tenido odio a tu hermana, a tu hermano. Porque escrito está, mi hermana, mi hermano, si no perdonamos, no seremos perdonados. Cristo nos lo enseñó ahí en el Evangelio según San Mateo. Cristo lo enseñó cuando él enseñó la oración modelo. Dice, porque si perdonamos a los hombres, Mateo 6, versículo 14, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros
vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Terrible, hermanas, hermano. Hablando de este tema, también estaba considerando un poquito ahí en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ahí el encabezado dice Jesús y la ira. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, escuche bien, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo puedo decirle yo al Señor, Señor, ahí está mi ofrenda? Soy bien generosa, soy bien generoso, Señor, yo doy, yo ayudo, yo llevo, yo pongo, yo traigo, yo... Pero odias a uno de tus hermanos o hermanas, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Estás expuesto al horno de fuego, porque no tienes ni el más mínimo deseo de ir y pedirle perdón a aquellos a quienes estás dañando, aquellos a quienes estás haciendo daño. Y lo peor aún, que si una persona es hija de Dios y tú atentas contra ella o contra él, estás abrogando la ley, estás incumpliendo. Porque si no amas, dice el apóstol San Juan allá en la primera carta, en el capítulo 4, que si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? ¿Hasta cuándo entenderemos, hermanas, hermanos? ¿Hasta cuándo entenderemos esto? Que no somos jueces ni alguaciles, que la ley de Dios no está en manos de hombres. La justicia de Dios es divina y no está en manos de hombres. Dios solamente le delegó potestad y autoridad a un ser. Ese ser es un ser hipostático, a Jesucristo. Es un ser hipostático. ¿Por qué? Porque es divino y es humano también. Un hombre de dos naturalezas. Esa es la definición de la palabra hipóstasis. Dos naturalezas, divino y humano. No sé si lo recuerdas, Cristo mismo lo afirmó allá en capítulo 28 de Mateo cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A él vamos a rendir cuentas. ¿Crees tú, piensas tú que le estás haciendo daño a una iglesia, a un pastor? Lo que estás haciendo es hacerle daño a tu mismo Salvador, a tu mismo Señor, al que le dices te amo, al que le dices bendito, al que le dices grande, poderoso, santo, Cristo vive. Amén. Aleluya. Y por acá en tu corazón odias a tu hermana, odias a tu hermano. Ponte a cuentas con tu adversario. No sea que vayas a ser echado en la cárcel.
¿Hasta dónde llega, hermanas, hermanos, a veces la ignorancia de la palabra? Y no es porque no tengamos palabra o alimento, la palabra siempre está. El detalle es que no siempre nos gusta la palabra y no la escuchamos con atención, ni le ponemos atención a la palabra. Es que esa palabra ya la dijo el pastor como 5 veces. Pues sí, pero esas 5 veces no te ha caído el 20. Que esa palabra ya me la sé de memoria, sí, pero aplícala. Si no la has aplicado, te la va a seguir mandando el Señor. El Señor te va a mandar siempre todo lo que necesitas escuchar o necesitas tener. Pero no te lo manda porque lo necesiten, te lo manda porque es necesario que ya lo dejes. Y cosas que tenemos que dejar y hacer a un lado y no las queremos soltar, no las queremos dejar, no las queremos hacer a un lado. Porque seguimos pensando siempre que tenemos la razón en todo. Unas cosas las cumplimos y otras cosas no. Cumplimos la Biblia a medias, cumplimos los mandamientos a medias, cumplimos la ley a medias, cumplimos a Dios a medias. Andamos juzgando a la gente sin saber la verdad. A veces juzgamos a las personas sin tener la razón. ¿Por qué cree que le digo que la justicia no está en manos de hombres? ¿Cómo puede el Espíritu Santo revelar una verdad absoluta cuando tu intención va a ser juzgar? No puede el Señor a través de su Santo Espíritu revelarte algo si tú vas a andar juzgando. Cuando el Señor te revela algo es porque tú te vas a quedar calladito, calladita, y en vez de juzgar y en vez de platicar, en vez de hablar, lo que tú vas a hacer, ¿sabes qué va a hacer? Vas a orar. Vas a orar por esa persona, vas a ayunar por esa persona y vas a ayudar a esa persona. Porque cuando el Espíritu Santo revela algo es para ayudar, no para condenar, ni para señalar, ni para juzgar. Tenemos una idea equivocada a veces, hermanas, hermanos, de cómo es la revelación del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo de Dios revela porque necesita Él tomar un instrumento para que ese instrumento ayude. No estamos nosotros para condenar a nadie, mis hermanas, mis hermanos. Tenemos que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sí. Tenemos que hablar la verdad. Claro que tenemos que hablar la verdad. Como ahorita estamos hablando la verdad de lo que la Biblia habla, de lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son las consecuencias de estar odiando a alguien, de tener un problema con tu adversario? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir cuando tú no te pongas a cuentas con tu adversario? Y lo mismo cuando se habla del pecado, Dios va en su momento, habla del pecado, las consecuencias del pecado. Una vez hablaba de una predicación ahí en Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y mucha gente, y hasta tal vez hasta uno mismo lo ha pensado, pues he pecado, cometí pecado, pero no me ha pasado nada, no me he muerto. Si no es porque te vas a morir físicamente, sino espiritualmente. Y lo peor aún, que no estás, lo único que estás haciendo es estar matando, matas tu nivel espiritual, matas tu comunicación con Dios, matas, hermana, hermano, lo que tienes a tu alrededor, matas a tu familia, matas tus bienes, matas tu estabilidad emocional, matas tu salud, matas todo, porque la paga del pecado es muerte. Pero queremos ver una muerte física, no, se va a morir todo a tu alrededor. El daño va a ser alrededor y en ti también. Pero habla de una muerte espiritual. Voy a darle gracias a Dios, gracias Dios por este momento que me diste, Señor, de poder compartir esta reflexión de la palabra. Espero, mi hermana, mi hermano, que haya sido de bendición para tu vida. Sí, que Dios te bendiga y esperamos escucharnos pronto, próximo jueves, si Dios lo permite. Dios te bendiga, cuídate mucho y adelante, adelante, toma en cuenta la palabra porque la palabra es de bendición para todos. Hasta pronto.